Migala. A mí me genera ahí una duda muy interesante. Nosotros estamos hablando de implantar estructuras sobre criaturas que han desarrollado estructuras orgánicas de organización. Es, Hay en la historia ejemplos en los que muchos animales han aceptado las estructuras que han planteado los seres humanos. Ahí está la domesticación de los cerdos, que desconozco cómo vivían los cerdos o las gallinas antes de en granjas. Y por el otro lado hay animales que parecen ser impermeables a las estructuras humanas, ¿no? Que por más que uno esté ahí mimando al gato, el gato siempre te va a morder. Así es. Entonces me gustaría saber qué son esos factores, ¿no? ¿Cuáles son los factores que generan que no acepten el intercambio ni siquiera a corto plazo? Eso es algo que estamos trabajando en este momento y lastimos, especialmente en lo que respecta a la pregunta de domesticación. Porque, dado que estamos hablando de Jared Diamond hace un segundo atrás, cuando él escribió Guns, Germs and Steel, él hizo referencia al principio de Ana Karenina, justamente por la novela. Y él decía que se tiene que tener determinadas condiciones para que la especie se domestique. Y tiene claras implicaciones para las relaciones con seres humanos, para las interacciones entre animales y seres humanos. Pero lastimosamente es el que cuando él planteó esas condiciones nunca propuso, nunca tenía evidencia empírica que la respalde. Entonces, el trabajo que estamos haciendo nosotros también en este momento es decir, cuáles pueden ser ciertos factores que predicen el que ciertas especies sean domesticadas o no, o que tengamos asociaciones simbióticas con estas especies y no con otras. Y en este momento, lastimosamente, es como que tenemos todo un repertorio gigantesco de características que estamos interesados en examinar, desde el tamaño del cerebro, de la cantidad de neuronas, de cuánto tiempo viven, de cuántas crías tienen, la ecología en la que evolucionaron. Y hasta este momento no tenemos una respuesta. Ahí siempre está la distopía, ¿no? De la rebelión de los animales domesticados. Antes de llegar como a la distopía y al hecho de que mi perro me va a matar en la noche, antes de llegar a ciertos extremos, me parece que sí tiene consecuencias, ¿no? Sobre los animales la domesticación. No sé, Sí, ¿hay alguna consecuencia que nosotros no estemos viendo, además de que no, sí. estamos volviendo un poco tontos? Por ejemplo, si comparas la cognición de lobos con perros, los lobos no entienden cuando tú les señalas. Lobos idiotas. Entonces, pero en cambio los lobos son extremadamente hábiles. ¿Cómo es esto para, por ejemplo, detectar elementos ocultos? Perros tontos. Perros. Entonces, es extremadamente llamativo como, por ejemplo, igual si comparas la cognición de jabalíes y con cerdos. Entonces, es notable que, por ejemplo, la domesticación ha favorecido que ciertas características, ciertas habilidades cognitivas de animales domésticos sean completamente diferentes a la de los animales silvestres. Oye, Habiendo Pablo Arellano aquí en el chat menciona algo muy interesante y es que dice que el zorro plateado es una evidencia de que los mamíferos somos muy maleables en el comportamiento. Me imagino que se refiere a este experimento larguísimo de domesticación del zorro plateado, ¿no? Pero sabes que, verás, después de leer el libro de Dugatkin justamente sobre el experimento del zorro plateado, hay algo que no encaja, que nunca se menciona justamente sobre este tipo de experimentos, sobre este experimento en particular. ¿De qué se trata ese? Se me puede dar un poco de contexto. Ok, este es un experimento que se realizó en la Unión Soviética por un grupo, como es esto, de genetistas soviéticos, en los cuales estaban interesados en obtener, por ejemplo, diferentes características en las pieles de los zorros. Y empezaron a seleccionarlos justamente en base a comportamiento, en cuán dóciles eran. Y a medida que pasaban diferentes generaciones, como esto, lo que sucedió es que las características morfológicas de los zorros empezaron a cambiar. Entonces la cola, por ejemplo, se les enroscó, empezaron a despigmentarse, se les cayeron las orejas, entonces presentaban características muy similares a los perros, ¿no? Sí. Y este ha sido utilizado frecuentemente como un ejemplo de domesticación, ¿no? Esto le pasa al mezcal, por ejemplo. El mezcal tobalá, una vez domesticado, ya todos parecen lechugas. Entonces, pero hay algo que no encaja. Cuando el libro que escribió Dugatkin justamente sobre este experimento menciona algo importante. Estos zorros no eran zorros silvestres, eran zorros que provenían de una granja en Canadá. Oh. Entonces queda la duda, exacto, queda la duda de cuánto de estas características que se seleccionaron fue ya una autoselección en base a los zorros que importaron desde Canadá a la Unión Soviética. O sea que la muestra estaba sesgada. Exactamente. Para empezar. Sí. Es que entonces todas las conclusiones del libro de Rutger Bregman se caen. No, y toda la cantidad de conclusiones. Yo nomás veo cómo repiten y repiten resultados de experimentos de animales que parece que tienen los modelos, o sea, baterías psicológicas erráticas, procesos estadísticos incompletos. Decía que tenemos que reaprender un poco o hacer una crítica de la historia de los animales. Es que Hay un montón de Rutger estudios que van Bregman... ahí llevándose y que pareciera que
que nunca nadie, o sea, o a que se juzgaron, pero a todo el mundo se le olvidó el juicio que se hizo de esos experimentos. Rutger Bregman parte de este experimento del zorro plateado para decir que estas cualidades servían a la función de expresión y comunicación con los seres humanos. Los seres humanos, Y a partir exactamente. de ello llega la hipótesis del ser humano autodomesticado. Autodomesticado, exacto. Pero el problema está en que estás partiendo de una muestra sesgada. Sí. Sería distinto, o sea, sería fantástico. Yo esperaría justamente que estos investigadores soviéticos o ahora rusos justamente lo que hagan es vayan a una población silvestre y repliquen su experimento. Y ya está. Pero el problema está en que esta ya era una población cautiva. Ujú. Pues nos va a tomar otros 50 años. 50 años. A ver si para entonces todavía hay poblaciones silvestres de zorro Pues, plateado. hay zorros. No, pero la idea del ser humano autodomesticado me parece fascinante. Yo nunca la había escuchado y ahorita No, me acaba hay de un pequeño problema deslumbrar. hay un pequeño problema con la hipótesis del ser humano autodomesticado, que luego Richard Graham, cuando escribió The Goodness Paradox, se tuvo que poner de cabeza para poder resolverla. Porque, como habíamos hablado hasta este momento, Richard Graham ha escrito un sinnúmero de artículos sobre coaliciones y violencia letal en chimpancés y también en seres humanos. Pero luego, como es esto, conjuntamente con Brian Hare, empezaron a escribir sobre autodomesticación y sacaron justamente comparaciones entre los chimpancés y los bonobos y entre los colobos, como es estos rojos, y los colobos de Zanzíbar. Y lo que decían era lo mismo, están despigmentados, por ejemplo, en los labios, en la región anogenital, tienen características juveniles, tienden a jugar más, en fin, todo eso. Y decían, los seres humanos, morfológicamente hablando, somos más delgados, somos más gráciles, entonces por lo tanto también estamos autodomesticados. Pero aquí viene un pequeñísimo detalle, ¿sí? Si es que estamos autodomesticados, todas estas especies que ellos refieren, que están autodomesticadas, en general son muchísimo más tolerantes y menos agresivas. ¿Cómo explicamos la altísima prevalencia e incidencia de violencia letal en el Paleolítico y en el Mesolítico, si es que estamos autodomesticados? Sí, ahí yo, Entonces, sí, sí. entonces, ahí lo que dice Richard Graham es que hay una diferencia entre agresividad reactiva y agresividad proactiva. Y los chimpancés tienen más agresividad reactiva y agresividad proactiva. ¿Sabes cuál es el pequeño detalle que obvia Graham justamente en el libro? Que agresividad proactiva y agresividad reactiva están correlacionadas entre sí. Mm. Forman parte del mismo continuo. Ujú. Entonces, no sé, o sea, es algo extremadamente llamativo en la medida en que sí, hay cambios morfológicos, no estoy discutiendo. O sea, si tú comparas, por ejemplo, el esqueleto de un Homo sapiens arcaico con un Homo neanderthalensis, somos más gráciles, somos más delgados. Pero creo que se les fue la mano en cuanto a las especulaciones en relación a la hipótesis de autodomesticación. Es Pareciera mi... que podría yo replantearla, o, bueno, repensarla, con términos, con fines lúdicos, genuinamente, con fines, personalmente lúdicos, entre una diferencia del ser humano autodomesticado y el ser humano autocolonializado. Porque nosotros o sea, no solo domesticamos a los animales, sino que los colonializamos. Los dominamos completamente y el ser humano sí colonializa a otros animales y sí podemos ver las diferencias estructurales de la colonialización y las diferencias estructurales en su fisionomía. Por ejemplo, el pueblo o las personas afrodescendientes, ¿por qué son tan hábiles? ¿Por qué son tan buenas para algunos deportes? Y por qué son mucho más propensos a tener una gran musculatura. Pues porque los que estaban débiles se morían en las plantaciones. O en los Ahí estamos hablando barcos. de un proceso de colonialización, pero el proceso de vida doméstica y la vida doméstica y las consecuencias de la vida doméstica en la especie humana ya es una cuestión completamente diferente. Nosotros no podríamos explicar nuestras conductas si no fueran necesariamente conjuntas con la evolución histórica de la cultura que ha generado este tipo de conductas, este tipo de comportamientos, de deseos, de ansiedades, de miedos. Este paquete psicológico que lleva el ser humano es una consecuencia de su cultura y de su domesticación, Completamente de de su vida acuerdo, pero doméstica. lo que me gustaría complementar es algo que es extremadamente interesante, que es algo que Lunsman y Wilson lo escribieron como si usted en los 90 y luego eventualmente Richard Sinegor lo extendieron. Es que nosotros tenemos claros sesgos cognitivos en relación a qué cultura prestamos atención y qué cultura adoptamos, ¿sí? Y algo que se ha encontrado en la literatura, que hay varios artículos sobre esto, es que las variantes culturales que nosotros adoptamos no es aleatorio, ¿sí? Sino que, por ejemplo, se conoce como en genética molecular como el FST, y el FST es más o menos cuán genéticamente distinto eres, por ejemplo, de otras poblaciones, ¿ya? Resumido así, hay mucho más detrás del FST, pero es como que en resumidas cuentas. Y hay un par de estudios que encontraron algo extremadamente interesante. Es que, por ejemplo, cuando examinaban el nivel de democratización de determinados países
la tasa de fertilidad, ¿cómo es esto? La esperanza de vida en la SEA, instituciones vinculadas, por ejemplo, con nutrición, salud y educación. Y comparaban, por ejemplo, la diferencia que existía, tanto cultural como como genética entre estas poblaciones, predecía cuán similares ellas eran y cuán probable era que adopten esa cultura. ¿Sí? Porque como tienes sesgos cognitivos, esos sesgos cognitivos están basados en un sustrato neural, entonces que ha sido seleccionado también por la ecología en la que vives. Si es que, por ejemplo, en la ecología en la que vives no es útil el que prestes atención a determinados estímulos, no los vas a prestar atención. Por lo tanto, no vas a adoptar esa variante cultural. Ay, a mí Entonces, ahí me gustaría desafiar un poco el tema desde la perspectiva de que si es imposible entonces deshacerse de los hábitos por una simple carga genética. o sea, verás, esto es algo que es extremadamente interesante, en la medida en que lo que tienes es justamente el que o sea, la gran mayoría de fenotipos humanos tienen un componente heredable, pero también tienen un componente como es esto se conoce como el ambiente ontogénico, perdón, en el que nos desarrollamos. Pero hay ciertas características que son más heredables unas que otras, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de heredabilidad en poblaciones, sean en animales o sean en seres humanos, lo que estamos hablando es a nivel de la muestra. Usualmente la gente piensa que cuando se habla de heredabilidad hablas de la persona, ¿sí? Entonces pongamos por ejemplo el caso de enfermedades mentales. Entonces, esquizofrenia es altamente heredable, es 90% es justamente genético, ¿ya? El asunto está en que si es que, por ejemplo, en mi caso que trabajo también como psicólogo clínico, si yo tengo un paciente que es esquizofrénico, no voy a pensar y decir, ok, 90% de las características de ese paciente es genético, ¿sí? Porque es una característica de la muestra. De todas las personas que he recolectado datos, esto es lo que me dice cuánto es lo que corresponde con el componente heredable. Ah, qué maravilla, muy bien. Y hay algo que también, si estamos hablando de heredabilidad, tanto en animales como en seres humanos, hay algo que es extremadamente interesante. La heredabilidad, el parámetro de heredabilidad de la muestra cambia a lo largo del desarrollo. Sí, sí, tiene una variante, una directriz temporal, digamos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si tú comparas, yo qué sé, personalidad, pongamos extraversión, y comparas el nivel de heredabilidad de extraversión en una muestra de individuos cuando tienen 5 años, la heredabilidad tiende a ser bastante baja, 0.15, 0.20. Llegas a los 20 años, puede estar entre 0.5, 0.60. Maravilla. ¿Sí? Maravilla. Me voy a Entonces, tatuar así en este momento. La muestra no es el individuo. exactamente, la muestra no es el Gracias, individuo. gracias, gracias.